Muy, pero muy buenas tardes para todas aquellas personas que habitualmente nos siguen por nuestra cuenta personal de YouTube o por nuestra cuenta personal de Facebook, para estar al tanto de nuestras opiniones o al tanto de nuestros pensamientos con respecto a la situación política del país o con respecto a los distintos acontecimientos que generalmente se producen en Colombia, ya sea en el plano político, ya sea como especie de reminiscencias históricas que hacemos con relativa frecuencia sobre importantes acontecimientos colombianos. Abordamos también en algunas oportunidades, cuando las circunstancias así lo ameriten, temas de importancia o de trascendencia internacional, por cuanto evidentemente nos pueden dejar algún tipo de enseñanzas o algún tipo de experiencias que eventualmente podemos canalizar o que podemos aprovechar para nuestro enriquecimiento personal en este tema importantísimo de la política, pero también relacionados con otros segmentos del conocimiento humano, como eventualmente podrían ser la historia, el derecho, la literatura o las artes plásticas. En el caso concreto de hoy me quiero referir a la situación que actualmente se plantea como consecuencia del desprestigio en que han caído las cortes colombianas, especialmente las más altas cortes del país, por una serie de factores que realmente no vamos a enumerar ahora, como tampoco vamos a estudiar ahora, pero que señalaremos simple y llanamente con el propósito de orientarnos en cuanto a nuestra opinión se refiere. Nunca antes como ahora, las Cortes colombianas en su totalidad, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, la Jurisdicción Especial para la Paz, han estado en el punto más bajo de su desprestigio y por lo tanto es este el momento adecuado para intentar hacer una gran reforma a la justicia que en última instancia es demandada en forma clamorosa por la opinión pública, como quiera que no se siente o no se percibe que la justicia colombiana sea lo suficientemente rigurosa en cuanto al castigo de las conductas delictivas o de las conductas más nocivas para la sociedad, cosa que además hemos podido palpar directamente en estos 2 últimos años, en donde en algunos procesos, como en el caso por ejemplo de Jesús Santrich, intervinieron distintas cortes, como por ejemplo el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y por supuesto la Jurisdicción Especial para la Paz, con un resultado absolutamente descorazonador, como quiera que jamás se estableció, según las Cortes, con claridad si el señor Santrich debía ser o no ser extraditado a los Estados Unidos por la comisión de delitos cometidos por él con posterioridad al 1 de diciembre del año 2016. Sin embargo, lo que nos convoca hoy es otra cosa completamente distinta, y es cuál será el procedimiento adoptado o a adoptar por parte de Colombia o del Estado colombiano para reformar la Constitución en el tema concreto del poder jurisdiccional colombiano. Decimos como premisa fundamental de la cual vamos a partir que nunca antes las Cortes han estado tan desprestigiadas como en este momento. Existe en la opinión pública la sensación de que la Corte Suprema de Justicia
la sensación de que el Consejo de Estado, la sensación de que la Corte Constitucional y de que la Jurisdicción Especial para la Paz no solamente no están aplicando correctamente el derecho, no están aplicando correctamente el ordenamiento jurídico, sino que además parecieran estar en una especie de contubernio cómplice para favorecer ese proceso que se ha denominado implementación para la paz, que desafortunadamente está vigente en Colombia en los actuales momentos. Superada o aceptada mejor esta premisa mayor o esta premisa de la cual vamos a partir, tenemos necesariamente que concluir por experiencia propia y por la experiencia que hemos tenido a lo largo de los últimos años, que el Congreso de la República, si bien es quien tiene la facultad principalísima de reformar la Constitución en esta materia tan importante, no es el órgano más calificado para hacerlo, y además pareciera que es en el Congreso en donde existe la mayor ausencia de voluntad para reformar la jurisdicción o el poder jurisdiccional colombiano. Decía el analista político a quien escuchaba anoche que todo este cúmulo de hechos políticos o jurídicos favorece un tanto las intenciones del Centro Democrático en cuanto a que no habría otra salida distinta que la convocatoria a una asamblea constituyente, que yo me atrevo a llamar constitucional, por cuanto esa convocatoria necesariamente habría que hacerla en los términos establecidos en el artículo 376 de la Constitución Política de Colombia. El comentarista o el analista a quien escuchábamos anoche decía que esa Asamblea Nacional Constituyente no tendría absolutamente ningún tipo de límites para establecer modificaciones en la Constitución política. Yo particularmente pienso lo contrario, porque el constituyente originario en 1991 estableció la Asamblea Constitucional como un mecanismo para reformar la Constitución siempre y cuando se puedan cumplir los distintos requisitos o los trámites que se exigen por parte del propio artículo constitucional para la convocatoria de esa Asamblea Constituyente. También he dicho que no es técnicamente adecuado, no es técnicamente correcto denominar a esa Asamblea Nacional Constituyente, sino sería mucho mejor denominarla Asamblea Nacional Constitucional, porque según los términos del artículo 376, el Congreso de la República, a través de una ley de la República, tendría la facultad de establecer límites tanto competenciales como temporales a esa Asamblea Nacional Constitucional para que ella reforme aquello que se le encomiende reformar. En otras palabras, hemos llegado a un punto en que pareciera ser que la única manera adecuada de reformar la justicia en Colombia es a través del mecanismo constitucional contemplado en el artículo 376 de la Constitución Política, que no es otro distinto que la convocatoria de una Asamblea Nacional Constitucional, en este caso con el propósito exclusivo de reformar la justicia o el poder jurisdiccional en Colombia. Y todo esto desembocará seguramente en la propuesta de descabezar o eliminar aquellas cortes o aquella pluralidad de cortes que en un momento determinado se han constituido en un principio desestabilizador del ordenamiento jurídico colombiano,
a fin de que en Colombia opere una sola Corte Suprema de Justicia, como lo fue antes de 1991, y esa Corte Suprema de Justicia pueda resolver los distintos conflictos que se presenten dentro del territorio colombiano a través de distintas salas que se distribuyen las competencias. Así funcionó la Corte Suprema de Justicia antes de la reforma constitucional de 1991 o de entrar en vigencia la Constitución de 1991, con la sola excepción de que en efecto existió el Consejo de Estado, quien siempre tuvo la facultad de dirimir los conflictos que se suscitaran entre los particulares y la administración pública. Quedaría entonces por definirse si la reforma al poder jurisdiccional se hace por la vía de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente o Constitucional dentro de los términos establecidos por el artículo 376, y si, una vez aprobada esa convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, estaríamos ante la posibilidad de que en Colombia existiese una sola Corte Suprema de Justicia con distintas salas que asumirían las distintas funciones que actualmente tienen las distintas cortes. Es decir, que la Corte Suprema de Justicia tendría adicionalmente una sala constitucional, como eventualmente podría tener también una sala administrativa para dirimir, en primer lugar, los asuntos correspondientes al control de constitucionalidad de las leyes y, en el segundo caso, dirimir los conflictos que se suscitasen entre los particulares y la administración pública. No siendo otra cosa lo que quiero decir en esta oportunidad, me despido de todos ustedes con un sentimiento de gratitud inmensa por el hecho de haberme escuchado después de estos últimos 13 minutos, con el propósito de que reflexionemos sobre este tema de singular importancia para la vida colombiana. Muchísimas tardes y hasta pronto.